Bienvenidos a este curso de cálculo diferencial e integral. En secciones anteriores estudiamos conceptos de cálculo diferencial, así como sus aplicaciones. Ahora nos toca estudiar cálculo integral. Vamos a comenzar este estudio a través del concepto de antiderivada. Consideremos una función f mayúscula y al derivarla obtenemos una función f minúscula. Entonces diremos que f es una antiderivada de f minúscula. En este sentido, la derivada nos conduce de f mayúscula a f minúscula y diremos que f mayúscula entonces es una antiderivada. Por ejemplo, x es una antiderivada de 3x cuadrada porque si nosotros tomamos la derivada de x cúbica, aplicando la regla de la potencia vamos a obtener 3x cuadrada. Ahora bien, las antiderivadas no son únicas. Por ejemplo, x cúbica más 5 también es una antiderivada de 3x cuadrada. Y la razón es que si nosotros derivamos x cúbica más 5, por linealidad obtendríamos derivada de x cúbica más la derivada de 5. Pero la derivada de 5 es 0. Además, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. De hecho, si observas, no importa qué constante ocupemos aquí. El resultado siempre será 3x cuadrada. En general, si f mayúscula de x es una antiderivada de f de x, entonces también f mayúscula de x, sumada con cualquier constante arbitraria, también será antiderivada, como en el ejemplo anterior. Esto es porque si nosotros sabemos que la derivada de la f mayúscula es f minúscula, entonces al derivar la suma de f mayúscula con la constante, lo que obtendremos será la derivada de f mayúscula más la derivada de la constante, la cual nos da 0, pero nosotros sabemos que la derivada de f mayúscula también será f minúscula. Si sabemos que f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f de x, entonces resulta que existe una única constante tal que f de x mayúscula es igual a g de x más c. Diremos que esta constante es una constante de integración. Como hemos visto, las antiderivadas no son únicas y además difieren solamente por una constante que hemos llamado de integración. Entonces utilizaremos esta notación para denotar cualquier antiderivada de f de x más una constante de integración. Diremos que f de x es el integrando y a este símbolo lo llamaremos integral indefinida. La integral indefinida de x es 1 más x cuadrada más c. Esto es porque si derivamos un medio de x cuadrada, lo que tendríamos que hacer es un medio de la derivada de x cuadrada, que es un medio de 2x, que es igual a x. Entonces, una antiderivada es un medio de x cuadrada y para encontrar la integral indefinida sumamos una constante arbitraria de integración. Un último ejemplo, vamos a calcular la integral indefinida de menos seno de x. Para eso recordemos que la derivada del coseno es el menos seno de x. Entonces, de manera directa sabemos que una antiderivada de menos seno es el coseno de x. No debemos de olvidar sumar esta constante arbitraria de integración. En el siguiente video vamos a estudiar reglas generales para calcular antiderivadas y haremos otros ejemplos.